domina débilmente a un vector y si el vector x no es peor que el vector y en todos los objetivos. Y decimos que un punto x estrella es un óptimo de Pareto débil si no existe otro punto x dentro de la región factible, tal que f de x es estrictamente menor que f de x estrella para todos los objetivos. Y bueno, como les comentaba, cuando resolvemos este tipo de problemas no tenemos una única solución, sino un conjunto de soluciones, el cual es conocido como conjunto de óptimos de Pareto. Y bueno, estos se definen como todos los puntos x dentro de la región factible, tal que no exista otro punto y que los domine. Y la imagen de este conjunto se conoce como frente de Pareto. En esta figura podemos ejemplificar los conceptos anteriores. La región que está con verde claro es nuestra región factible. Los puntos, bueno, tenemos tanto el espacio de las variables de decisión como el espacio de los objetivos. En este caso son dos funciones objetivo y dos variables de decisión. Los puntos que están en verde son puntos no dominados y conforman el conjunto óptimo de Pareto. Los puntos en amarillo son puntos dominados, lo cual quiere decir que alguno de los puntos verdes lo domina. Y el punto en rojo es un óptimo de Pareto débil. Otra cosa que podemos ver en esta figura es que si vemos el punto X y tomamos cualquier punto dentro de la región A que está con rojo, va a dominar este punto. Y si tomamos un punto dentro de la región B, cualquiera que sea, va a ser dominado por el punto X. Y bueno, cuando resolvemos este tipo de problemas, normalmente el frente de Pareto tiene un infinito de soluciones. Por lo tanto, cuando resolvemos este tipo de problemas, lo que hacemos es encontrar un frente de Pareto aproximado, el cual se define de la siguiente forma. Va a ser un subconjunto del espacio de los objetivos, tal que contiene vectores mutuamente no dominados. Esto quiere decir que si agarramos cualesquiera dos puntos Z1 y Z2 que estén en A, se debe cumplir que Z1 no debe dominar a Z2 y Z2 no debe dominar a Z1. Para medir la calidad de un frente de Pareto aproximado, normalmente se consideran las siguientes características. Primero, lo que queremos es acercarnos lo más posible al frente de Pareto real. También queremos que las soluciones estén bien distribuidas a lo largo del frente y finalmente queremos obtener el mayor número posible de óptimos de Pareto. Para poder comparar los diferentes frentes de Pareto aproximados existen indicadores, los cuales son funciones que reciben como parámetro un frente de Pareto aproximado o un conjunto de ellos y se les asigna un valor real el cual mide ciertas características. Algunos ejemplos de indicadores unarios son los que podemos ver en la diapositiva. Algo importante es que Sitzler demostró que el único indicador unario que se conoce hasta el momento, que es Pareto Compliant, es el indicador del hipervolumen. Esto quiere decir que si tenemos dos frentes de Pareto aproximados A y B y sabemos que A domina débilmente a B, entonces cuando calculamos el hipervolumen de A siempre va a ser mayor que el hipervolumen de B. Y bueno, una desventaja de este indicador es que su costo computacional es muy elevado. Estos son unos ejemplos de indicadores binarios y bueno, en este caso ambos son Pareto Compliant. Como les mencioné al inicio, el uso de algoritmos evolutivos para resolver problemas de optimización multiobjetivo tienen varias ventajas sobre las técnicas de programación matemática. Estos son algunos ejemplos. Un MOEA nos permite generar diferentes elementos del frente de Pareto en una única ejecución, a diferencia de las técnicas de programación matemática que regularmente generan una única solución por ejecución. Además, son menos susceptibles a la forma y continuidad del frente de Pareto y requieren poca información para poder trabajar. Incluso nos permiten resolver problemas en los que la función objetivo son resultado de una simulación. Este es un bosquejo general de un algoritmo evolutivo multiobjetivo y como podemos observar es muy similar a un algoritmo evolutivo. La principal diferencia está en cómo asignamos la amplitud a los individuos, porque en este caso no consideramos una única función objetivo, sino un conjunto de ellas. Y bueno, también se ha demostrado que es necesario aplicar elitismo para que el algoritmo pueda converger. Algunas técnicas para asignar amplitud a los individuos
individuos en el contexto multiobjetivo son las siguientes. La primera es basada en criterios. En este caso, un individuo o un conjunto de individuos se seleccionan considerando únicamente una función objetivo. Así, bueno, un ejemplo de MOEA que utiliza este enfoque es el primer MOEA propuesto, llamado Vega, el cual, si tenemos K funciones objetivo, crea K subpoblaciones y cada subpoblación selecciona a sus individuos considerando una función objetivo. También existen los métodos basados en agregación. En este caso, lo que hacen es combinar las funciones objetivo para obtener una única función, es decir, que convertimos el problema multiobjetivo en uno monoobjetivo. Tenemos los basados en preferencia, que lo que hacen es utilizar una relación de preferencia para inducir un orden parcial en las soluciones, y el que comúnmente se utiliza es la dominancia de Pareto. Finalmente tenemos los basados en indicadores. En este caso, el MOEA lo que hace es optimizar el indicador que queramos, y para esto asigna una aptitud a cada individuo dependiendo de qué tanto contribuya al indicador que estamos utilizando. Es decir, que también se puede ver como que convertimos el problema multiobjetivo en monoobjetivo. En este trabajo doctoral estudiamos a fondo los siguientes mecanismos de selección. El primero de ellos son los que comúnmente se utilizan, que son los basados en Pareto. Entonces, si tenemos un conjunto de soluciones, lo que hacemos es obtener las soluciones no dominadas y les asignamos un rango. En este caso son los puntos en verde y pertenecen al frente 1. Posteriormente, volvemos a obtener las soluciones no dominadas, pero sin considerar las del frente 1, y obtenemos las soluciones azules, las cuales pertenecen al frente 2, y así sucesivamente. Aunque esta es la técnica que comúnmente se utiliza para seleccionar, también tiene varias limitantes. Una de las principales es que no puede escalar cuando nosotros aumentamos el número de funciones objetivo. Esto se debe a que el número de soluciones no dominadas crece de manera rápida y por lo tanto no sabemos qué soluciones seleccionar. Y bueno, esto ha motivado el uso de que varios investigadores estén trabajando en mecanismos de selección alternativos a la dominancia de Pareto. Una de las técnicas propuestas como alternativa es la función de aptitud max-min. Esta función tiene varias características interesantes. Por ejemplo, a partir de la aptitud nosotros podemos saber qué individuos son dominados y qué individuos son no dominados. También esta función penaliza el agrupamiento entre soluciones no dominadas, y también, por ejemplo, la aptitud de las soluciones dominadas es una métrica de distancia hacia el frente no dominado. Y bueno, algo que nos causó inquietud es que esta función únicamente la habían utilizado para resolver problemas con dos objetivos, y también ninguna de ellas utilizaba mecanismos de diversidad, bueno, para mejorar la diversidad, basados en que esta función penaliza el agrupamiento entre soluciones no dominadas. Sin embargo, más adelante vamos a ver que esto no necesariamente significa que podamos obtener soluciones bien distribuidas. Otro MOEA muy conocido, basado en descomposición, es MOEA-D. Este MOEA lo que hace es descomponer el problema en n subproblemas. Posteriormente utiliza un algoritmo evolutivo para resolverlos de manera simultánea. Una característica muy buena de este algoritmo es que su costo computacional es muy bajo, y bueno, esto ha motivado, por ejemplo, que se use mucho para resolver problemas con varios objetivos. Sin embargo, tiene una desventaja muy importante, y es que requiere de un conjunto de pesos convexos bien distribuidos para poder trabajar, y el generar estos pesos no es fácil, y cuando nosotros aumentamos el número de funciones objetivo, este problema se hace mucho más difícil. Finalmente, estudiamos otro MOEA basado en el indicador de hipervolumen. El más conocido es SMS-MOA, y bueno, lo que hace es primero jerarquizar usando Pareto, y posteriormente empieza a seleccionar de acuerdo a este rango, y cuando ya tiene que seleccionar dentro de un conjunto de individuos con el mismo rango, lo que hace es calcular la contribución de cada individuo al hipervolumen y elimina al individuo que menos contribuya. La principal desventaja de este MOEA es que utiliza el hipervolumen, y esto es muy costoso.
y bueno, hace que este MOEA se vuelva impráctico para resolver problemas con varias funciones objetivo. Debido a estas desventajas, surgió la siguiente pregunta: si es posible proponer un nuevo mecanismo de selección que nos permita tener las siguientes características dentro de un MOEA: que requiera poca información para operar, que sea computacionalmente eficiente, que además nos permita encontrar frentes de Pareto aproximado que estén lo más cerca posible del frente de Pareto real, y que además las soluciones estén bien distribuidas a lo largo del frente. Y bueno, también deseamos que sea escalable con respecto al número de funciones objetivo. Por lo tanto, al inicio de este trabajo, nuestro objetivo general fue poder diseñar técnicas de selección alternativas para poder resolver problemas con varios objetivos, y también queríamos estudiar estimadores de densidad en el contexto de muchos objetivos. Y bueno, nuestros objetivos específicos fue estudiar mecanismos de selección que no estuvieran basados en Pareto. A partir de este estudio, poder diseñar un nuevo mecanismo de selección, y lo mismo con los estimadores de densidad. Y bueno, nosotros íbamos a validar estas propuestas utilizando problemas de prueba estándar, al igual que indicadores estándar dentro de la literatura. Nuestro trabajo de investigación es el siguiente. Nosotros nos interesamos en el indicador de hipervolumen debido a que es el único indicador unario que es Pareto compliant. Y bueno, formalmente se define en la ecuación 2, donde A es un frente de Pareto aproximado, y ref es un punto de referencia, y lo que hace el hipervolumen es obtener el tamaño del espacio dominado por los puntos que están en A. Por lo tanto, considera todos los puntos Y tales que esos Y son dominados por algún punto Z, donde Z está en A, y bueno, los puntos Y deben de dominar al punto de referencia Y ref. Este es un ejemplo. Los puntos en verdes conforman el frente de Pareto aproximado, el punto en rojo es nuestro punto de referencia, y entonces el hipervolumen es toda la región coloreada con verde claro, y entonces lo que quiere decir es que si nosotros tomamos un punto en esta región, siempre va a ser dominado por alguno de los puntos verdes. La contribución de un punto al hipervolumen se define como el tamaño del espacio que es únicamente dominado por este punto. En esta figura se puede ver mejor. La región en amarillo solamente es dominada por el punto X. Esto quiere decir que si nosotros quitamos a este punto X, vamos a perder esa región dominada. Como les había mencionado, existen varias propuestas de MOEAs basadas en hipervolumen. Sin embargo, lo que pudimos observar en este trabajo es que todas ellas utilizaban el mismo esquema de competencia, en el que a partir de un conjunto de soluciones con el mismo rango, si queremos eliminar una, debe calcular la contribución de todas estas soluciones para saber cuál es la que menos contribuye. Esto hace aún más ineficientes a estos MOEAs, ya que calcular el hipervolumen es una tarea costosa. Bueno, esto es lo que les mencionaba. Han habido varias propuestas para atacar este problema. Por ejemplo, algunos investigadores han propuesto disminuir la dimensionalidad del problema, otros han propuesto mejoras en el cálculo de la contribución. Por ejemplo, Emmerich y Fonseca propusieron un algoritmo que tiene tiempo logarítmico para calcular la contribución de todos los individuos en una dimensión igual a 3. Sin embargo, para más de 4 ya no funciona. El problema, incluso Brickman y Frederick demostraron que es un problema NP. Otros han propuesto que aproximemos la contribución al hipervolumen, y la principal desventaja de estos trabajos es que se pierde mucha calidad en las soluciones que se generan. En el 2009, algunos investigadores encontraron una propiedad muy interesante del hipervolumen llamada localidad. Esta se cumple para una dimensión igual a 2, y lo que nos dice es que si tenemos 3 puntos consecutivos, mover el punto del medio únicamente va a afectar la contribución de ese punto, y la contribución del resto de los puntos se queda fija.
En esta figura lo podemos observar. Si movemos x2 entre x1 y x3, la contribución conjunta de los puntos en verde, que es la región en verde claro, se queda fija y únicamente se ve afectada la contribución del punto amarillo. En un trabajo un año después, los mismos autores demuestran que esta propiedad solo se cumple para k igual a 2 y para k igual a 3 ya demuestran que la posición óptima de un punto de acuerdo al hipervolumen no va a estar determinada únicamente por dos vecinos, sino ya debemos considerar un número mayor. A partir de esto, nosotros propusimos un nuevo mecanismo de selección, el cual considera esta propiedad, y nuestra idea es mejorar de manera local la contribución al hipervolumen. Entonces lo que queremos es mover un punto dentro de su vecindario de tal forma que mejoremos su contribución. La ventaja de nuestro mecanismo de selección sobre los mecanismos sobre el esquema tradicional de competencia utilizado en las monedas basadas en hipervolumen es que únicamente requerimos calcular 3 contribuciones, no importa el tamaño de el número de soluciones no dominadas que estemos usando o que tengamos. Y bueno, como trabaja nuestro mecanismo de selección es de la siguiente forma. Si nosotros generamos un nuevo punto, en este caso es el punto en azul, nosotros queremos saber si es bueno dejarlo o no y qué punto debe de sustituir. Entonces lo que nosotros proponemos es primero identificar a su vecino más cercano, en este caso es el punto en amarillo, y lo que nosotros nos preguntamos es si movemos el punto amarillo hacia la posición del punto azul, ¿mejoramos su contribución? Si es así, entonces lo vamos a sustituir. Cuando empezamos este trabajo, también pudimos notar que hay veces que se generan nuevos puntos en regiones poco pobladas. En ese caso no conviene eliminar al nuevo punto o a su vecino más cercano. Por esto propusimos seleccionar de manera aleatoria otro individuo. Y bueno, esto es bajo el supuesto de que si nosotros elegimos al azar un individuo, la probabilidad de que elijamos un individuo de zonas muy pobladas es mayor a que elijamos un individuo a una región con pocos individuos. Entonces nuestro mecanismo al final queda de la siguiente forma. Tenemos un punto nuevo, xμ, encontramos a su vecino más cercano, elegimos uno aleatorio y vamos a eliminar al que tenga la menor contribución. En este caso es el punto en amarillo. Estos son unos ejemplos de un MOEA que utiliza nuestro mecanismo de selección. En la figura A no usamos al individuo aleatorio y vemos que no pudimos generar completamente el frente de Pareto y además la distribución no era muy buena. Sin embargo, en B, cuando ya usamos este individuo que se selecciona de manera aleatoria, ya pudimos generar todo el frente de Pareto y además las soluciones están mejor distribuidas. Una pregunta interesante que surgió a partir de este trabajo es ¿qué tantas veces nosotros eliminamos a la solución que se elige de manera aleatoria? Y bueno, aquí se muestran unos resultados para problemas con 3 objetivos y son interesantes ya que nos muestran que al inicio de la búsqueda se utiliza mucho al individuo aleatorio. Esto quiere decir que como al inicio apenas estamos explorando, puede que haya regiones que no habían sido exploradas y por lo tanto conviene dejar puntos en esas regiones y por eso es que se elimina más veces al individuo aleatorio. Sin embargo, conforme avanza la búsqueda, ya no se utiliza el individuo aleatorio y solamente se elimina ya sea al nuevo individuo o a su vecino más cercano. Esto quiere decir que se está explotando la propiedad de localidad del hipervolumen. Y bueno, algo interesante es que se prueba de manera experimental que la propiedad de localidad también se cumple para problemas con 3 objetivos. Y bueno, ¿por qué sigue funcionando nuestro mecanismo de selección si ya no únicamente 2 individuos determinan la posición óptima? Y la respuesta es que nuestro mecanismo de selección nunca quiere saber quién es el vecindario que va a determinar la posición óptima del punto. Realmente solamente buscamos a su vecino más cercano y hacemos la búsqueda en esa dirección, no nos importa el resto del vecindario, por eso es que sigue trabajando. Aquí solo voy a mostrar pocos resultados, pero se hizo un amplio estudio experimental
Y bueno, en este caso tenemos nuestro MOEA, incorporamos nuestro mecanismo de selección dentro de SMS-MOA, y a este nuevo MOEA le llamamos ISMS-MOA, que es SMS-MOA mejorado. Lo comparamos con el SMS-MOA original, y además también lo comparamos con una versión del SMS-MOA que aproxima la contribución al hipervolumen. Y lo que pudimos ver es que nuestro algoritmo es muy competitivo con respecto al algoritmo original, ya que obtiene resultados muy similares, e incluso en más problemas gana nuestro ISMS-MOA. Y lo que podemos ver es que la versión que aproxima pierde mucha calidad en las soluciones. Aquí tenemos algunos frentes para algunos problemas que generaron estos tres MOEAs. Bueno, estas gráficas corresponden a la mediana de 30 ejecuciones independientes, considerando el hipervolumen. Lo que podemos ver es que la versión que aproxima pierde mucha calidad, sobre todo en la distribución. SMS-MOA y nuestro ISMS-MOA prácticamente tienen la misma distribución, y bueno, esto es muy bueno porque además nosotros logramos reducir el costo computacional. Por ejemplo, en el problema DTL7 con 5 objetivos, SMS-MOA consumió todo el tiempo permitido, que eran 4 horas. Nuestro ISMS-MOA solamente utilizó 768 segundos y además obtuvo un mejor resultado. Sin embargo, como les había mencionado, el calcular la contribución mínima al hipervolumen es un problema NP. Por lo tanto, aunque hayamos reducido el tiempo computacional, esto no es tampoco muy bueno, ya que sigue siendo impráctico para resolver problemas con varios objetivos, por ejemplo más de 7. Por esto nosotros decidimos estudiar técnicas que aproximan la contribución al hipervolumen, pero teníamos una hipótesis, la cual era que es mejor aproximar la contribución al hipervolumen utilizando nuestro esquema de competencia que aproximar en los esquemas de competencia tradicionales. Y bueno, esto principalmente por dos razones. La primera de ellas es que como solamente calculamos 3 contribuciones, podemos aumentar el número de muestras que se utilizan para aproximar y el tiempo no va a crecer de manera drástica. Y la otra es que como explotamos la propiedad de localidad, nosotros esperamos que la contribución del nuevo individuo y de su vecino más cercano sea diferente, y por lo tanto podamos reducir el error cuando eliminamos al individuo. Estudiamos varias técnicas. Por ejemplo, Ichiguchi propuso utilizar funciones de escalarización, las cuales nos permitan definir una distancia a partir de un punto de referencia R hacia el frente de Pareto aproximado. Ya que tiene todas estas distancias, calcula el promedio y así es como aproxima el hipervolumen. Otra técnica fue propuesta por Bader y Sitzler. En este caso ellos proponen asignar aptitud basados en el hipervolumen, pero no precisamente calculan la contribución al hipervolumen. Por ejemplo, si tenemos al individuo A, ¿cómo le asignan aptitud a ellos? De la siguiente forma: identifican la región en verde que está etiquetada con 1 y dicen esta región es solamente dominada por el individuo A, por lo tanto le corresponde toda la región al individuo A. Sin embargo, si vemos este rectángulo, vemos que es dominado tanto por A como por B. Entonces ellos dicen esta región solamente la mitad le corresponde al individuo A. Y si consideramos ahora este tercer rectángulo, vemos que es dominado por A, B y C, y por lo tanto dicen solamente un tercio de esta región se le atribuye a A. Y finalmente este rectángulo es dominado por A, B, C y D, y por lo tanto solo un cuarto de esta región le corresponde al individuo A. Y bueno, luego ellos aproximan el tamaño de estas regiones usando un método de Monte Carlo. Finalmente estudiamos la propuesta de Brickman y Frederick, la cual trabaja de la siguiente forma. A partir del punto de referencia nosotros generamos una caja. Posteriormente vamos a generar soluciones de manera aleatoria que tengan una distribución uniforme, y vamos a ver qué porcentaje de estas soluciones son únicamente dominadas por el punto al que queremos calcular su contribución. En este caso es el punto en rosa. Y bueno, en este caso son los puntos en amarillo.
Ya que tenemos el porcentaje, como conocemos el tamaño de la caja, podemos aproximar la contribución. Además, ellos también proponen un método para recortar las cajas y así poder mejorar la aproximación. Sin embargo, bueno, se debe tener cuidado. Por ejemplo, si queremos calcular la contribución del individuo A, en la figura A, vamos a usar el punto de referencia IRR y en principio generaríamos puntos aleatorios en esta caja en verde. Sin embargo, podemos ver que existe otro punto B, el cual cubre totalmente una región de la caja. Por lo tanto, nosotros podemos mover el punto de referencia hacia esta posición, que en este caso es YA, y entonces ya solamente hacer el muestreo en esta parte de la caja. Así se mejora la aproximación a la contribución al hipervolumen. Sin embargo, en B podemos ver que no se puede mover este punto de referencia, ya que aunque B cubre una parte de la caja, si nosotros lo movemos hacia acá, estamos perdiendo esta parte que tal vez solamente es dominada por el individuo A. Y bueno, hay varios estudios sobre este método de aproximación, y debido a que tiene resultados muy buenos y además calcula contribuciones, que es lo que usa nuestro mecanismo de selección, decidimos utilizarlo dentro de nuestro mecanismo, y de esta forma obtuvimos la versión ADI-SMSMOA, que es la que aproxima, y bueno, la comparamos nuevamente con ISMSMOA, con el SMSMOA original, además para poder validar nuestra hipótesis de que era mejor aproximar en nuestro mecanismo de selección que en el tradicional. Implementamos una versión del SMSMOA que aproxima las contribuciones utilizando la misma técnica que nuestro ADI-SMSMOA, y finalmente usamos una versión que utiliza la asignación de aptitud propuesta por Bader and Zisler. Y bueno, de los resultados que obtuvimos, podemos ver que efectivamente nuestro ADI-SMSMOA logra superar a ABO-SMSMOA y también a HYPE-SMSMOA. Además, algo interesante es que ADI-SMSMOA obtiene resultados muy similares a ISMSMOA, lo cual significa que realmente estamos perdiendo aún menos calidad en las soluciones. Y bueno, estos son algunos resultados, y estos son algunos frentes de Pareto. Como podemos ver, aunque ADI aproxima la contribución, de todas formas obtiene una distribución muy similar al SMSMOA original. Y bueno, algunas conclusiones importantes de este trabajo es que ISMSMOA es una buena alternativa para resolver problemas con varios objetivos, ya que obtiene resultados muy similares a los del SMSMOA original, pero su costo computacional es mucho menor. Además, pudimos probar nuestra hipótesis de manera experimental de que es mejor aproximar utilizando el mecanismo de selección que nosotros proponemos. Y bueno, en todo este trabajo están los resultados dentro de la tesis. Y bueno, otra cosa interesante es que nuestro ADI-SMSMOA nos permite balancear la calidad de las soluciones y el tiempo que requerimos para generarlas. Por ejemplo, si nuestro limitante es el tiempo, podemos reducir el número de muestras que se utiliza para que este algoritmo se vuelva más rápido. Otra técnica que estudiamos fue la función de aptitud maximin, ya que también tenía varias características interesantes. Y bueno, esto es definido en la ecuación 4. Como podemos ver, bueno, la parte donde calcula el mínimo lo hace con respecto a las funciones objetivo, y donde calcula el máximo lo hace con respecto a todos los individuos de la población. Y bueno, como podemos observar, si el individuo J domina al individuo I, significa que todos sus componentes son menores iguales. Por lo tanto, aquí vamos a obtener, si el individuo J domina al individuo I, entonces vamos a obtener un valor mayor que 0, lo cual significa que J domina I. Si el individuo I domina al individuo J, entonces, como todos sus componentes son menores iguales, vamos a obtener un valor menor que 0. Posteriormente, cuando calculamos el máximo, podemos ver que con que un individuo J domina I, cuando calculamos el máximo, vamos a obtener un valor positivo. Si ningún individuo domina I, entonces vamos a obtener un valor menor que 0. Por lo tanto, todas las soluciones con una aptitud menor que
con una aptitud mayor que son dominadas. Como les mencioné en un inicio, esta función tiene varias características interesantes. Por ejemplo, penaliza el agrupamiento entre soluciones. Nosotros vemos en la figura A los individuos A, B y C, como son no dominados, tienen una actitud negativa y además todos tienen la misma actitud ya que están bien distribuidos. Si nosotros introducimos al individuo D, vemos que tanto el individuo B como el C y el mismo D ven afectada su actitud, ya que ellos ya se encuentran más cerca entre sí, y bueno, el individuo A sigue conservando su actitud. Otra característica importante que les mencioné es que la actitud de los individuos dominados, en este caso los puntos en morado, es una métrica de distancia hacia el frente no dominado. Por ejemplo, si vemos al individuo F, vemos que su actitud es una métrica de distancia hacia el individuo B. ¿Por qué es 0.5? Nosotros vemos que con respecto a F1, el individuo F está a 0.5 unidades del individuo B y con respecto a F2 está a 1 unidad. Sin embargo, si recordamos la definición de la función de aptitud maximin, lo que considera es el mínimo, por eso se queda con 0.5. Y bueno, esta función de aptitud fue incorporada a varios enfoques, por ejemplo, algoritmos genéticos, también optimizadores de cúmulo de partículas o optimizadores de colonia de hormigas. Sin embargo, lo que nosotros identificamos es que solamente resolvían problemas con dos objetivos. Ninguno de ellos usaba una técnica extra para mejorar la diversidad y además pudimos observar que tenían dificultades cuando se resolvían problemas en los que una de las funciones objetivo era más fácil de resolver. Y bueno, a partir de esto nos surgió la siguiente pregunta: ¿es mejor preferir individuos dominados débilmente que individuos dominados? Si utilizamos la función de aptitud maximin, preferiríamos al individuo A, que es débilmente dominado, sobre el individuo E. Sin embargo, esto no es bueno porque nos puede provocar que se pierda diversidad y que el MOEA incluso solo converja a óptimos de Pareto débiles. Y este es un ejemplo, la función, el problema Z de T2, donde F de 1 es mucho más fácil de optimizar para un MOEA que la función F2 y por lo tanto solamente obtiene óptimos de Pareto débiles. Y bueno, para resolver este problema lo que nosotros propusimos es incorporar una restricción, la cual nos dice que no podemos seleccionar un individuo que sea similar a un individuo ya seleccionado en el espacio de las funciones objetivo. Y bueno, al utilizar esta restricción nosotros pudimos generar el verdadero frente Pareto para el problema Z de T2. Y bueno, otra cosa que les comentaba es que la función de aptitud maximin penaliza el agrupamiento entre soluciones. Sin embargo, esto no implica que podamos seleccionar soluciones bien distribuidas. Por ejemplo, en este caso, tanto B como C como D tienen la misma aptitud, por lo tanto no sabemos cuál es el mejor individuo a seleccionar. Y bueno, para resolver o atacar esta desventaja, nosotros hicimos tres propuestas. Una es basada en clustering, otra en distancias euclidianas y finalmente una que utiliza el indicador del hipervolumen. Como funcionan estas técnicas es de la siguiente forma. Si nosotros queremos seleccionar P individuos, lo que hacemos es asignar aptitud con la función maximin. Posteriormente vamos a seleccionar a los P mejores individuos de acuerdo a esta aptitud y estos van a ser los centros iniciales de los clústeres. En este caso, por ejemplo, queremos seleccionar dos individuos, entonces A y B van a ser los centros iniciales. Hacemos clustering y obtenemos dos grupos, el primero contiene A, el segundo a B, C y D. Posteriormente recalculamos los centros de los clústeres y elegimos al individuo que esté más cerca del centro del clúster. Por lo tanto, elegiríamos a A y a C. Con esta técnica logramos mejorar los resultados a que si solamente utilizáramos la función de aptitud maximin. Sin embargo, seguimos obteniendo frentes de Pareto con huecos y por eso seguimos estudiando y propusimos una nueva técnica basada en distancias euclidianas. De igual forma vamos a seleccionar a los P mejores individuos de acuerdo a la aptitud
y posteriormente se les va a dar oportunidad a los individuos no dominados que quedaron descartados de volver a competir en un orden que es determinado por su aptitud de la siguiente forma. Lo que nosotros queremos en este enfoque es minimizar la distancia euclidiana a su individuo más cercano. Entonces lo que proponemos es, C va a tener oportunidad de volver a competir y va a competir con su individuo más cercano, que en este caso es B, y además también bajo el mismo supuesto que el mecanismo de selección basado en hipervolumen, en el que no es bueno eliminar siempre a C o a su individuo más cercano, también vamos a utilizar un individuo aleatorio, que en este caso pues sería A. Y lo que nos preguntamos es lo siguiente. Primero, C compite con el individuo aleatorio, que en este caso es A. Entonces preguntamos, ¿la distancia de A a su individuo más cercano, que en este caso es B, es menor que la distancia de C que tendría a su individuo más cercano, que en este caso es B? La respuesta es no, y por lo tanto se pierde, porque lo que queremos es maximizar esas distancias. Posteriormente C compite con B, y entonces decimos, la distancia de B a su individuo más cercano, que en este caso es A, es menor a la distancia de C que tendría con respecto a su individuo más cercano, que en este caso sería A, y vemos que sí es menor, por lo tanto C va a sustituir a B. Y lo mismo pasa con el individuo D. Y bueno, con este mecanismo de selección seleccionamos a A y a D. De esta forma logramos obtener mejores resultados que con la técnica de clustering. Sin embargo, observamos que teníamos problemas cuando se resolvían problemas en los que el frente de Pareto era degenerado. Y por esta razón decidimos combinar la función de aptitud max-min con la técnica basada en hipervolumen y su propiedad de localidad que habíamos propuesto, y bueno, trabaja exactamente igual que las técnicas anteriores. Vamos a seleccionar a los mejores individuos de acuerdo a su aptitud, y posteriormente los que quedaron descartados van a poder competir, pero esta vez no va a ser con respecto a la contribución al hipervolumen. Y bueno, utilizando esta técnica logramos corregir las desventajas tanto de la técnica basada en clustering como de la técnica basada en distancias euclidianas. A partir de estas tres técnicas de selección pudimos proponer 4 nuevos MOEAs. El primero, MS-MOEA, utiliza maximin y clustering. El segundo, MD-MOEA, utiliza maximin y distancias euclidianas. Y el tercero, MH-MOEA, utiliza hipervolumen y maximin. Y finalmente proponemos MAH-MOEA, que lo que hace es aproximar las contribuciones al hipervolumen. Aquí también obtuvimos resultados muy interesantes, ya que MAH-MOEA está aún más cercano que MH-MOEA. Por ejemplo, si comparamos con respecto a ISMS-MOA y A10MS-MOA. Y bueno, estos son algunos resultados que obtuvimos, y algunas conclusiones que pudimos observar a partir de nuestros resultados experimentales son los siguientes. La técnica basada en distancias euclidianas corrigió algunas desventajas de la técnica basada en clustering. Sin embargo, seguíamos teniendo frentes de Pareto con huecos. Posteriormente vimos que tanto MC-MOEA como MD-MOEA tienen dificultades en problemas donde el frente de Pareto es degenerado, y un ejemplo de estos son los problemas de TLZ5 y de TLZ6. Finalmente vimos que tanto MH-MOEA como MAH-MOEA pueden corregir las desventajas de MC-MOEA y MD-MOEA. Y lo que les mencionaba, que MH-MOEA obtiene resultados muy cercanos a MH-MOEA, aunque está aproximando la contribución al hipervolumen. Y bueno, podemos concluir que los mejores MOEA, si consideramos tanto la calidad de las soluciones como el tiempo de ejecución, es MD-MOEA y MH-MOEA. Finalmente, comparamos nuestro MD-MOEA y MAH-MOEA con respecto a MOEA-D y a SMS-MOA, y bueno, pudimos observar que nuestros dos MOEAs logran superar a MOEA-D y obtienen resultados competitivos con respecto a SMS-MOA, pero el tiempo de ejecución es mucho menor. Conclusiones importantes de esta comparación, es lo que les mencionaba, ambos superan a MOEA-D.
conclusiones generales de este trabajo es que estudiamos diferentes mecanismos de selección para MOEAs y pudimos identificar algunas desventajas de ellas. Decidimos trabajar con el hipervolumen ya que tiene la propiedad de que es estrictamente Pareto compliant y además tiene una propiedad de localidad que es muy interesante, y aunque es costoso ya existían varias técnicas que nos permitían aproximar la contribución al hipervolumen. Y bueno, a partir de esto propusimos dos nuevos MOEAs, ISMS-MOA y ABI-SMS-MOA. Finalmente también estudiamos la función de aptitud maximin y logramos proponer 4 nuevos MOEAs: MS-MOEA, MD-MOEA, MH-MOEA y MAH-MOEA. Y bueno, de acuerdo a nuestros resultados experimentales, pudimos concluir que los MOEAs que se propusieron en este trabajo son una buena alternativa para resolver problemas tanto con baja dimensionalidad, que se consideran normalmente 2 o 3 objetivos, como con alta dimensionalidad, que son 4 objetivos o más. Y bueno, otra cosa interesante es que MH-MOEA obtiene resultados con una muy buena calidad y esto se puede aplicar para varios objetivos. Además nos permite balancear la calidad con el tiempo de ejecución requerido para generarlo. Y bueno, como trabajo futuro queremos seguir estudiando técnicas de aproximación a la contribución del hipervolumen para ver si podemos mejorar el tiempo. También queremos, por ejemplo, trabajar con ABI-SMS-MOA para que pueda trabajar con poblaciones grandes. La idea es empezar con poblaciones pequeñas y conforme van aumentando las generaciones, ir creciendo esta población y así obtener un mayor punto de frente de Pareto óptimo. Y bueno, también estamos interesados en proponer nuevos MOEAs basados en otros indicadores, por ejemplo, el indicador de distancia generacional, el indicador delta pi y el indicador R2. En el caso de R2, algo interesante es que también cumple con la propiedad de localidad del hipervolumen. En el caso de delta pi, la desventaja de los MOEAs que existen ahora basados en delta pi es que requieren de un conjunto de referencia, el cual también es difícil de generar, pero nosotros, debido a lo que hemos estudiado, vemos que se puede generar un conjunto de referencia utilizando la dominancia épsilon. Y bueno, en el caso de la distancia generacional, que únicamente considera convergencia, nosotros vemos que podemos combinarla con alguna de las técnicas propuestas aquí para mejorar la distribución y de esta forma poder obtener MOEAs competitivos. Algunas contribuciones que se lograron a partir de este trabajo son las siguientes. Tenemos un artículo aceptado en una revista, un segundo artículo que ya está en la segunda ronda de revisión, y como artículos en conferencias internacionales logramos publicar los siguientes, que son 8. Y bueno, eso de mi parte es todo. Muchas gracias. Vamos con las preguntas. ¿Qué onda, Katia Rodríguez, por favor? Sí, bueno, estoy un poco enredada con todo esto, pero el MH es Maximin con el hipervolumen aproximado. MAH. ¿Sí? Y el ABI, SMS, es el SMS-MOA, utilizando nuestro mecanismo de selección basado en hipervolumen y localidad, y aparte aproximando el hipervolumen. Ok, MH no tiene la propiedad de localidad. Sí, nada más que MH-MOEA utiliza como mecanismo de selección principal la aptitud máxima. Y el hipervolumen, nuestra idea era únicamente utilizarlo para corregir las deficiencias de la función de aptitud máxima. Entonces, por ejemplo, ahí todavía calculamos menos veces la contribución al hipervolumen que en ABI-SMS-MOA. ¿Y con cuál te quedaría? Yo, el que más me gustó es el MAH-MOEA, porque como su mecanismo principal es el maximin, calcula muy pocas veces la contribución al hipervolumen. Esto hace que los resultados sean muy parecidos, ya que la aproximación realmente no nos está afectando mucho, ya que solamente queremos corregir las deficiencias de maximin con el hipervolumen, pero el mecanismo principal es maximin. Entonces obtiene buenos resultados. Además,
costo computacional es bajo y se puede usar para solucionar problemas con 7, 8, 9 objetivos. Bueno, yo me quedaría con ese. También MDMOEA me gustó mucho, sin embargo el problema que tiene es que no puede, por ejemplo, en los problemas que tienen un frente de Pareto degenerado, por ejemplo, como solamente obtienen una línea y nuestro algoritmo lo que busca es expander, mejorar la distribución, esto hace que no converja rápido a ese frente de Pareto degenerado, a esa curva, como DTLZ5 o C. Entonces te quedarías con Maximini, con distancia euclidiana y Maximini con el hipervolumen aproximado. Y los que están basados en el mecanismo de selección, la función, la Maximini, son menor costo que los de hipervolumen, SM. Ok, porque sí, lo que está viendo en las tablas de que en algunos casos, en la mayoría creo que es el Maximini hipervolumen aproximado, que tiene mejor desempeño y también costo computacional. Sí, ¿Y menor costo computacional que el de distancia? No, el de distancia, el que utiliza distancias euclidianas es mucho más rápido y la única desventaja que tiene es los problemas con frentes degenerados. Por eso me quedaría con esos dos, pero sí debemos tener cuidado cuando usamos MDMOEA, si vemos que, si podemos intuir que el frente de Pareto es degenerado. Entonces podrías concluir que de entrada empezarías con MD y si tienes por ahí algunos detalles pasarías al de hipervolumen aproximado. Sí. Ok. Sí, es que fue toda una mezcla de muchos algoritmos. Muchas tablas. Sí, muchas tablas. Y en la tesis me llamó la atención que utilizaste por ahí también uno de evolución diferencial. Ah, sí, lo que pasa es que lo ¿Por que qué razón? al inicio empezamos a trabajar con evolución diferencial y posteriormente en algunas revisiones de los artículos de congreso lo que nos decían es que como nosotros estábamos enfocados en los mecanismos de selección, no nos convenía estar mezclando los operadores de cruce y mutación, que los dejáramos fijos, y como por ejemplo SMSMOA utiliza los operadores de NSGA2, decidimos quedarnos con eso para que la comparación fuera más justa, porque en sí nosotros solo trabajamos con el mecanismo de selección y queríamos comparar los mecanismos de selección. Por eso en un inicio utilizamos evolución diferencial, pero después ya no. Sí, porque en la tesis aparece en una ocasión evolución diferencial y de repente surge evolución y luego desaparece en una página. Sí, bueno, y No también algo razón. interesante de por qué lo dejé es que cuando utilicé evolución diferencial y resolví el problema ZDT2, únicamente obtenía óptimos de Pareto locales. Sin embargo, cuando usaba los operadores de mutación y cruza de NSGA2, sí obteníamos el frente, pero convergía mucho más lento. Entonces, eso significa que evolución diferencial sí acelera el proceso, pero no siempre puede ser bueno, porque hace que se pierda la diversidad mucho más rápido. Por eso dejé esa gráfica, porque sí se veían solo frentes de Pareto débiles, óptimos de Pareto débiles. Y fueron problemas hasta 7, 9. Probamos hasta 10 objetivos. objetivos. En la tesis creo que sí, no sé si puse hasta 10 o puse hasta 6 o 7, porque como salían muchas tablas, ya quitamos algunos, pero en algunos de los artículos sí mostramos hasta 10 objetivos. Sí, creo que es hasta 6 en la tesis. Sí, hasta 6. Sí, mis comentarios van a eso, cuando te di mis comentarios en la tesis era la evolución diferencial que utilizaba por ahí en el documento, y ahorita ves la conclusión de que te quedas con Maximín euclidiano y el Maximín de hipervolumen aproximado. Ok, pues felicidades por el trabajo y es todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias. En los objetivos de trabajo original decías que tus algoritmos
es una herramienta para bajarle las conclusiones finales, ¿no? Sí, O sea, sí. para nada más redondearlo, ¿no? Ajá. Sí, sí se cumplió. Ahorita ¿por voy qué una información? por una. Por ejemplo, los MOEAs que nosotros propusimos, ninguno requiere de información adicional, a diferencia, por ejemplo, de MOEA D, que requería de un conjunto de pesos convexos. El de nosotros no necesita de ninguna información extra para poder operar. Pudimos demostrar que computacionalmente eran más eficientes que los MOEAs que existían. Y bueno, con respecto a MOEA D es mucho más rápido, sin embargo, pudimos mejorar la calidad de las soluciones y además no requerimos de información extra. También pudimos observar que obtenían, podían converger al frente del Pareto óptimo y sí obteníamos soluciones bien distribuidas. Y finalmente, la mayoría de ellos eran escalables con respecto al número de funciones objetivo. Los únicos que podemos decir que no son escalables es el ISMS-MOA, porque como el problema de calcular la contribución mínima es un problema NP, entonces sigue siendo impráctico, aunque no lo calculamos tantas veces, sigue siendo impráctico. Y en el caso de MH-MOEA también aplicaría lo mismo, pero como después encontramos una técnica para aproximar la contribución que era buena, entonces los vuelve también competitivos para resolver problemas con muchos objetivos. Bueno, como dijiste que ahora son escalables, y ya se ve que trabajaste con 6 objetivos, ¿no? ¿Tienes algún inicio de qué tan escalables pueden ser? De hecho, hay un trabajo muy interesante que, por ejemplo, estudia el método de aproximación propuesto por Brinkman and Frederick, y a mí me llamó mucho la atención porque ahí lo que ellos logran concluir es que conforme aumentamos el número de funciones objetivo, el número de muestras que tenemos que utilizar es menor. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros trabajamos ya en espacios muy grandes, la contribución de las soluciones es muy diferente, por lo tanto no se necesitan tantas muestras. Cuando en nuestro espacio es más chiquito, por ejemplo para 2 o 3 objetivos, necesitamos un mayor número de muestras porque puede que las contribuciones se parezcan y por lo tanto el error de la aproximación nos haga eliminar al individuo incorrecto. Entonces, a partir de este estudio ya no hice yo pruebas para más de 10 objetivos, pero tomando en cuenta este trabajo, deberíamos esperar que para más objetivos aún sean más competitivos, ya que el error decrece. Muchas gracias. ¿Tú dónde has quedado? Me gustó tu trabajo, Adrián. Vete a la 41. Con más calma, explícanos dónde ves tú la mejora, porque de ti yo no veo nada. Bueno, en esta parte lo que hacemos es mostrar el número de veces que, por ejemplo, el café más oscuro muestra el número de veces que quedó en primer lugar. El siguiente café es las veces que quedó en segundo lugar y el café más claro las veces que quedó en tercer lugar. Entonces, por ejemplo, en este caso vemos que ISMS-MOA obtuvo el primer lugar la mayoría de las veces, seguido por SMS-MOA, y el SMS-MOA que aproximaba usando la propuesta de Barber and Zisler siempre quedaba en tercer lugar. Bueno, esta tablita sí no se ve muy bien, pero aquí tenemos los resultados con respecto al hipervolumen. Y bueno, podemos observar que ISMS-MOA y SMS-MOA obtienen resultados muy similares. Bueno, pero sí, no se alcanza a ver muy bien. Y SMS-MOA aproximado pierde calidad en las soluciones. Ni yo veo bien. La comparación, ¿cómo la hiciste para saber qué ganaba otro algoritmo? Usé el indicador de hipervolumen y tenemos tanto su media como su desviación estándar. Y luego sí, no, aparte, pero en la gráfica.
En esta es los que obtuvieron un mejor hipervolumen, son los que quedaron en primer lugar y así. Ok. Bueno, es con respecto al hipervolumen. Todos son los que volumen. Ajá. Lo mismo entonces es en la 48, ¿no? Sí. Ah, bueno, aquí hay otra y es igual. Ahí es el tiempo. Sí, ajá, aquí es el tiempo y aquí de igual forma puse el hipervolumen. También utilizamos otros indicadores Ahí como... son 5 algoritmos, ¿no? Entonces debería haber 5 columnas. No, bueno. Sí, son 5 algoritmos, pero dependiendo de, por ejemplo, ISMS-MOA nunca queda en tercero, cuarto o quinto lugar, Ok. siempre obtiene el primero o el segundo. Ok. Y por ejemplo, Hype SMS-MOA obtiene muchas veces el último lugar, que es la columna en blanco, y Hago SMS-MOA es el siguiente que obtiene el último lugar. Ok. Regrésate a la 45. ¿Y por qué? No entendí por qué es más eficiente calcularlo de esta forma. Bueno, de hecho la esta... contribución. No, con la que nosotros nos quedamos es con esta forma de calcular la contribución. En este caso, esta es la propuesta de Bader and Zisler, Ok. y ellos no quieren realmente calcular la contribución al hipervolumen, sino más bien asignar una actitud a los individuos de acuerdo a qué tanto contribuyen. Y aparte su mecanismo de selección que ellos usan, lo que hacen es decir también, si quito al individuo B, ¿qué probabilidad hay de que, por ejemplo, pierda ahora esta zona? Entonces por eso lo hacen de esta forma ellos. A mí me gustó mucho su propuesta, pero ya cuando la probé no obtenía muy buenos resultados. De acuerdo. Pero como que la idea sí está bonita. ¿Ves a la 59? A ver. ¿Por qué? Yo no lo entiendo, pero explícame por qué le das esa explicación al problema que tiene la dificultad de calcular una función, ¿no? Porque la dificultad nada más sería pues más tiempo, más cálculos, ¿no? Pero ¿por qué eso afecta al comportamiento del algoritmo? Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, en este caso, si nada más nos fijamos en F1, Entonces, vemos que su mínimo, como estamos minimizando, está en 0. Entonces, cuando nosotros esta pregunta la vemos, lo que sucede es que el algoritmo converge rápidamente a esta zona, porque como está como dando prioridad a F1, entonces jala todas las soluciones hacia acá, ya que obtiene varios puntos óptimos, débiles, y los está prefiriendo sobre los dominados. Entonces esto hace que rápidamente la búsqueda se dirija hacia acá, pierda diversidad y solamente genere puntos en esta parte del frente. En este caso, bueno, F1 está así y por eso nos genera puros puntitos óptimos débiles. O sea, lo resuelve más fácil. Okay. En la 64 tienes tu propuesta por cúmulos. ¿Cuál es el número de cúmulos que escoges para hacer el algoritmo? Depende, por ejemplo, si nosotros queremos seleccionar P individuos, digamos de 200, queremos seleccionar 100, entonces elegimos 100, bueno, van a ser 100 cúmulos, porque lo que queremos es quedarnos con 100 individuos. Okay. Entonces, inicialmente elegimos a los P con mejor actitud como centros iniciales y a partir de ahí empezamos a trabajar. Entonces sería un poco ineficiente, ¿no? Porque no tendrías cúmulos de 2 o de 1. Sí, de hecho, algo interesante de esto es que también su costo computacional es muy bajo porque nosotros no seguimos ejecutando el clustering. O sea, aquí la idea era que solamente queríamos corregir las deficiencias de Maximin. Por eso no es que dejamos que siga recalculando los centros de los clústeres. Solo se hace en una ejecución y era para mejorar la distribución, asumiendo que ya teníamos seleccionados a los individuos y solamente queríamos hacer pequeñas correcciones. En los problemas que mencionas que trabajaste hasta 10 objetivos, ¿siempre manejaste el mismo tamaño de población? Sí.
De hecho, bueno, eso es muy criticado porque se supone que conforme nosotros aumentamos el número de objetivos, el tamaño de la población debe de crecer. Sin embargo, por ejemplo, sobre todo en los MOEAs basados en hipervolumen, esto todavía los vuelve mucho más costosos, porque si nosotros usamos, por ejemplo, una población de 300 en lugar de 100, tenemos que calcular 300 veces la contribución al hipervolumen. Como la mayoría de las veces comparábamos contra SMS MOA, entonces no nos permitía tener poblaciones tan grandes. Por eso es la idea de trabajo a futuro que proponemos al final, que es empezar con poblaciones pequeñas para que sea rápido, pero conforme ya nos vamos acercando, como ya lo que queremos únicamente es generar varios puntos en el frente, entonces ya podemos aumentar la población y que su eficiencia computacional no disminuya tanto. Pero siempre usaste 100. Sí, siempre está así. Para entonces, supongo que no usaste una estructura de datos. Perdón. En un trabajo, en un artículo, sí probamos con poblaciones de 200 y 300 y también obtuvimos buenos resultados. Okay. Para encontrar los vecinos en tu propuesta, ¿usas una estructura de datos eficiente o simplemente lo haces a todo contra todo? Para calculo las distancias euclidianas con todas y luego como no me interesa ordenar, solamente el mínimo, entonces pues se hace en un tiempo constante. Pero no usaste una estructura, lo recalculas cada vez. Ajá, sí, no, así te implementar una estructura muy eficiente, no lo hice de la manera más fácil. Bueno, también por el número de individuos, que son pocos, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuál es el tiempo de cómputo del MH MOEA con respecto al número de objetivos? Creo que no está, Tal cual así no hice el estudio de cómo iba disminuyendo, pero por ejemplo, de lo que recuerdo de las conclusiones importantes que se sacaron es que puede resolver problemas con 7 objetivos y tarda como 5 segundos. Realmente sí es muy rápido con respecto a los modelos basados en hipervolumen. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo nada más tengo 3 preguntitas. La primera es en el esquema genérico que pusiste del algoritmo europeo multiobjetivo. Mencionaste que un componente fundamental es el litismo, pero no comentaste en tus implementaciones el esquema litista que utilizas. Sí lo utilicé. Siempre. No, sí, sé que lo usaste, pero no dijiste cuál. Sí, siempre nos quedábamos con las soluciones no dominadas y únicamente cuando ya nos fijábamos en la distribución dependía de la técnica que estuviéramos utilizando. Pero lo hacías con la población primaria, ¿no? No lo hacías con un archivo externo. No lo usé en el archivo externo. Y en el SMSMOA pues es un steady state, ¿no? El estado uniforme, nada más se queda en la misma población, como la MSGA, o pensar en la población. La otra pregunta en el sentido si pudieras comentar un poquito, si te acuerdas cuando presentamos primero esto creo que fue en algún congreso, alguien hacía el comentario de la similitud entre la expresión del maximin y el indicador epsilon. ¿Qué podrías comentar al respecto? Sí, de hecho es muy similar. Lo podemos ver en esta figura. Lo que hace el indicador epsilon es que nos devuelve el epsilon más pequeño. Por ejemplo, si tenemos un frente de Pareto aproximado A y un frente de Pareto aproximado B, lo que nos da es la cantidad de epsilon más pequeña de trasladar A hacia B de tal forma que domine completamente a B. Entonces, aquí podemos ver eso. Aquí. Entonces, esto lo podemos observar aquí. Nosotros vemos que la aptitud de los individuos dominados es una métrica de distancia hacia los individuos no dominados. Entonces, en este caso, por ejemplo, F, lo que nos da es que tenemos que moverlo 0.5 para acá, para que ya queden en la misma línea que B, y entonces
bueno, es muy similar al indicador epsilon, es lo que es trasladar este punto hacia acá, y entonces, aunque hay una dominancia débil, ya no es que B domine a E. Sí, es muy similar al comportamiento del indicador. Ujú. Y la última pregunta en el sentido de lo que preguntó la doctora Katia, dado que estos dos algoritmos que mencionaste al final, el MD y el MH, de alguna manera se complementan, aunque el hipervolumen es más costoso, ¿tú crees que sería factible diseñar una especie de mecanismo híbrido de selección que pudiera cambiar de un esquema a otro de acuerdo a las características del frente, que pudiera detectar, por ejemplo, este frente degenerado o alguna característica en particular y que por sí solo decidiera hacer el cambio? En este caso el hipervolumen o otro tipo de esquema. Sí, sería una idea interesante, por ejemplo, empezar con MD Morea y ver la forma, o de alguna forma identificar la forma del frente de Pareto que se está generando, y si vemos que está convergiendo hacia una curva, entonces podríamos ya aplicar o decidir aplicar ahora el mecanismo basado en hipervolumen y máximo. Aunque tendrías que tener una manera de detectar esa Ajá, convergencia, sí, ¿no? ese es el problema. Esa es la parte complicada. Ujú. Muy bien, muy bien. Pues es todo. Yo tengo otra Sí, tu pregunta. Lo interesante de tu tesis es que el Maximin estaba demostrado que funciona con, bueno, en dos dimensiones, ¿no? Tú lo elevaste, pero nada más buscando uno más cercano, ¿no? No, bueno, en el caso del Maximin, Ajá. lo que nos permitió resolver problemas con más objetivos fue cuando identificamos esto, que el Maximin lo que hacía era que perdía mucha diversidad, ya que seleccionaba muchas veces individuos débilmente dominados. Okay. Cuando corregimos esto, lo pudimos escalar a 3, 4, 5 objetivos. Después ya teníamos problemas por la distribución, entonces también no nos ayudó. Por ejemplo, para 7, 8 objetivos ya no llegábamos a un buen cantidad, por ejemplo, cuando medíamos con el hipervolumen, y lo que nos ayudaron mucho fueron las técnicas de mejorar la distribución, y sobre todo fue la de basar en distancias euclidianas y la de basada en hipervolumen. Y bueno, yo creo que la mejor es la basada en hipervolumen. Pero con la aproximación, ¿no? Ajá, sí, cuando ya lo aproximamos y vemos que no tenemos, no disminuimos la calidad significativamente. Sí, porque como cuando usamos el hipervolumen exacto, pues de todas formas es impráctico. Muy bien. Entonces, si hay más preguntas, les pedimos a los asistentes si pueden salir un momento para que podamos dividir. No llegó Mariano, Hasta mail le mandé, por eso me salió. Sofía no me trajo ¿Tampoco? No contesta.